los que estamos en el cuarto. Quiero ser consciente también de las personas que nos están viendo en línea en un momento como estos, porque hoy es un día muy especial, ¿ok? Es un día muy especial para muchos de nosotros, pero para otros es un día en donde, lo digo por experiencia propia, preferíamos trabajar y pasar el día trabajando y mantener la cabeza ocupada antes de venir a un lugar como este que nos recuerda de nuestra mamá. Porque hay muchos que nos cuesta llegar a un buen recuerdo de nuestra mamá. Otros que ya pueden levantar o les cuesta también levantar el teléfono y textear a la mamá porque ya esa mamá ha pasado una mejor vida y ya no tienen esa oportunidad. También dentro del cuarto yo sé que hay muchos, quiero ser consciente con los que estamos dentro del cuarto de que hay muchos que llevamos años de no ver a nuestra mamá porque nos vinimos de nuestro país y pues las circunstancias no nos ha permitido. Hay otras mujeres dentro de este cuarto en donde este es su primer año celebrando el Día de la Madre, pero nunca tuvieron una oportunidad de sostener ese bebé, ese niño o esa niña en sus regazos porque lo perdieron. Y en la Biblia, yo quiero dirigirme porque la Biblia es lo que nos trae un balance para entender todo esto que yo acabo de mencionar, que hay veces es heavy, hay veces es duro, pero hay veces se vuelve real para muchos de nosotros. En la Biblia hay una mujer llamada Agar, que es la sierva, es la sierva que le ayudaba a Sarai, la esposa de Abraham, y Dios le reveló una palabra a Agar. Esa es la palabra que yo quiero declarar si tú te identificas con algo de lo que yo he dicho en esta mañana. Dios le dijo unas palabras a Agar mientras ella trataba de sentirse bien porque se sentía humillada, porque había hecho lo que pensó que era correcto de tener un hijo y veía que más bien en vez de ser de bendición ese hijo era algo tan complicado. Y Dios le dijo unas palabras a ella, le reveló unas palabras que dice, te las quiero decir hoy. Mira, si tú eres una de esas personas, yo te veo. Dios te dice en esta mañana, yo te estoy viendo. Es más, yo te vengo viendo hace muchos años atrás. Yo te noto, yo te siento, yo te conozco. Tú no estás sola, tú no estás solo. Yo te amo y tú también eres mía, eres mío. Y por eso hoy celebramos el Día de la Mamá, porque hay mamás que muchos de nosotros heredamos, que son mamás postizas, pero heredamos el mundo. Hay otras que se convierten en las mamás, hay veces más fuertes, madrastras. Y hay mamás de hijos espirituales, mamás que dan y conciben a hijos espirituales en el espíritu, que no tenían eso en mente, pero ese fue el propósito del llamado de esa mamá. Y habemos otros que tuvimos madres que creyeron en Dios, en lo que Dios les estaba enseñando, y que los trajeron a este mundo con un propósito, y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Porque nuestra mamá, de alguna u otra forma, tuvo y entendió lo que Dios estaba sembrando en ella, en ese momento en que quedó embarazada, y te tuvo a ti y me tuvo a mí. Y le creyó a Dios. Fue usada por Dios. Usted y yo estamos aquí hoy gracias a eso. Así que feliz día de las mamás que están en casa, las que me están viendo, las que están al otro lado de estas paredes, al otro lado de la frontera. Les bendecimos desde Cypress Español con mucho, mucho amor. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la historia de dos mamás de milagros. Si yo fuera a ponerle un nombre a este mensaje, sería mamás de milagros, ¿ok? Y veremos la experiencia que estas dos mamás que vamos a entablar el día de hoy, cómo ellas empiezan a entender y cómo empiezan a perseguir un sueño que evidentemente usted y yo vamos a querer que sea un sueño respaldado y apoyado por Dios. Estoy hablando de la relación de Elizabeth y de María. Un poco de la historia que yo quiero ir empezando a desarrollar esto, a ver si me traen un micrófono. Algo que yo quiero ir entablando para iniciar y que ustedes vayan entendiendo el contexto de esta historia, es la historia de Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista.
Y por ahí es en donde quiero empezar y por esa perspectiva es en donde quiero iniciar esto. A ver si me lo ponen allá arriba. Lucas 1 del 5 al 7 dice lo siguiente: cuando Herodes era el rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth, que Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. ¿Qué más dice ahí? Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Los dos eran muy mayor, los dos eran viejitos, ¿ok? Y eso les complicaba a ellos de quedar embarazadas. Y esa es la verdad. La verdad es de que Elizabeth, yo no sé si usted lo sabía o no, pero Elizabeth era la tía prima de María. María siendo la mamá de Jesús, ¿ok? Y pues Elizabeth no podía tener hijos. Era un problema que Elizabeth tenía, que era físico, pero que fue un problema que se volvió en un problema espiritual, fue un problema que se volvió un problema emocional, y obviamente para una mujer se volvió un problema hasta psicológico, ¿verdad? En la cultura de los judíos de ese tiempo se veía como algo, más bien como algo malo. Si usted no puede dar a luz, usted no puede quedar embarazado, se veía como algo malo. Desde una vez como que tenían un rechazo en cuanto a la situación. Si padecía de un problema físico, muy probable, porque nadie lo sabe, pero muy probable, también era un problema espiritual que tenías o que escondías. ¿Vea? Y quiero que veamos el ejemplo. Yo quiero que usted entienda un poquitico de la cultura judía en esta mañana, y por eso les voy a poner este versículo, Juan 9 del 1 al 2. Vea cómo lo pasa aquí. Pero mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Se le acercaron los discípulos y se le preguntaron: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron. ¿Por qué le preguntaron los discípulos? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y ojo la respuesta, porque no la puse ahí arriba, pero si usted lee esa historia más adelantito, Jesús le contestó: ninguno de los dos pecaron. No fue ninguno de los dos, no fueron ni los papás, ni tampoco fue el hombre, sino que más bien esta situación, este momento está sucediendo al propio para que usted y yo podamos ver el poder de Dios glorificarse en el momento en que este hombre sea sano. ¿Sabe por qué? Porque gracias a esa sanidad muchos otros llegarán a creer. ¿Ok? Así que quiero unir esa parte de la cultura de que Jesús estaba enseñando de que hay veces hay enfermedades que usted y yo no entendemos, o hay situaciones que se dan en este mundo que usted y yo no entendemos. No es culpa de un pecado. Hay veces usted y yo no lo sabemos, no lo podemos juzgar, pero hay veces son cosas que suceden al propio que Dios lo deja suceder específicamente para que usted y yo tengamos una fe de un nivel que podamos ver la sanidad más allá, podamos ver la salvación más allá, podamos entender de que hay un Dios más grande que se puede ocupar y puede transformar todo eso y darle vuelta con un propósito en donde Dios es glorificado en ese instante. Entonces ese es el punto. Entonces, ojo las palabras de Elizabeth, porque algo así le sucede a Elizabeth cuando ella le da gloria a Dios porque ella ha sido sanada. Dice Lucas 1:25. Lucas 1:25 dice lo siguiente. Dice: qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y fue donde Dios le empezó a revelar el sueño que él tenía con Elizabeth, ¿verdad? El sueño que tenía con Zacarías, con esta parejita que eran ancianos, que eran viejitos, pero que no podían tener niños, ¿verdad? Y que Dios sí estaba soñando en que ellos tuvieran niños, porque sabemos usted y yo hoy en día que ellos son los papás de Juan el Bautista. Bueno, queremos saber cómo es que se desenvuelve esa historia. Y todo inicia, y yo no sé si usted lo sabe, pero Zacarías y Elizabeth venían de la familia de sacerdotes, ¿verdad? Los que se encargaban del templo, los que hacían todos los rituales que se hacían en el templo. Yo no sé si era diario, si era semanal, si era mensual, si era anual, pero ese día específicamente que vamos a hablar, que cuenta la historia de Juan el Bautista, el papá Zacarías estaba haciendo el ritual del incienso. Él agarraba y hacía un cierto humo, incienso, ¿verdad? Que se levantaba dentro del templo. Y pues para que usted lo tenga así más claro, no era normal
que fuera él el que fuera escogido. Dice la palabra que fue por suerte que ese día cayó el nombre de Zacarías, y ese día, porque no era normal que todos los días o que todas las semanas o que todos los meses fuera Zacarías a hacer esto no era normal. Pero ese día específicamente dice que escogieron el nombre de Zacarías. Él fue el que terminó siendo el sacerdote encargado del incienso. Estaba haciéndolo el incienso dentro del templo y ¡fum! Se le aparece un ángel. Dice la historia que es el ángel Gabriel. Y donde se le parece el ángel Gabriel, el brother se asusta todo. Y es en donde el brother asustado, es en donde el ángel lo trata de calmarle. Le dice: men, no tengas miedo, tranquilo. Y es en donde le dice las próximas palabras. Le dice: mira, Dios ha oído tu oración, Zacarías. Elizabeth te dará un hijo y se llamará Juan. Te traerá mucha alegría. Será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Ese niño antes de nacer va a ser lleno del Espíritu Santo. Convencerá a muchos israelitas a volverse a Dios. Preparar a la gente para la venida del Señor. Y sabemos que Juan el Bautista era como cuando usted va al restaurante y se pide un aperitivo. ¿Sabe qué es el aperitivo? ¿O aperitivo? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Aperitivo o aperitivo? Aperitivo. ¿Y qué es lo que hace el aperitivo? Abre el apetito, ¿no? Para el plato fuerte. Pues eso es lo que era Juan. Juan venía, era como el aperitivo. Él era como el primer plato que le ponemos. Es el que viene a abrir el apetito, porque viene algo más grande, más jugoso y mejor, que era la venida de Dios, ¿verdad? Y cuando el ángel estaba diciendo esto a Zacarías, ojo la respuesta de Zacarías. Yo quiero que usted ponga atención. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Fue la respuesta del brother. O sea, ¿cómo puedo estar? O sea, dentro del corazón del brother había duda. Y por no creer, que eso es lo que cuenta la Biblia, por no creer, porque Zacarías, en ese momento en que se le presentó un ángel, que no era normal que primero que todo estuviera haciendo los oficios de sacerdote, y encima de eso se le aparezca un ángel, dice que él no creyó. Y es en donde el ángel viene y le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a quedar mudo, vas a quedar sin poder hablar hasta que nazca ese bebé. Y aunque Zacarías quedó mudo ese día, y cuando salió del templo, Elizabeth era como: man, pero habla, decime algo. Y el man no podía, porque, ¿verdad? No podía ni escribir. La gente lo que entendía es de que el man había tenido una visión o algo raro ahí adentro, pero el man no podía hablar. Entonces, aunque Elizabeth estaba viendo esto, ella sabía que Dios estaba obrando en la vida de ella y de Zacarías. Algo estaba haciendo Dios, ¿verdad? Algo estaba obrando y trabajando Dios en ellos. Y toda esta historia viene siendo, como les decía yo, un prólogo a la verdadera historia de redención que Dios venía desarrollando pasito a pasito, porque había un sueño más grande. Esta es la forma en que Dios venía introduciendo un concepto bien grande de salvación a la humanidad. Cuando Elizabeth, la prima de María, tenía como 5 meses de embarazo, fue cuando María se le apareció el mismo ángel que se le apareció en el templo a Zacarías. Fue el mismo ángel que se le apareció a María para decirle que ella también estaba embarazada. Y yo quiero que usted y yo veamos la reacción de María en la palabra de Dios. Lucas 1, 34 al 38, vea lo que dice. Dice así: pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel: si yo soy virgen. El ángel le contestó: mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. 36, que dice: además tu parienta Elizabeth, tu prima, tu tía, no sé cómo será la cosa ahí, o cómo le decía ella a Elizabeth, ella también, el ángel le estaba explicando, ella también quedó embarazada, aún en su vejez. Antes la gente llegaba y decía que ella era estéril y que no podía quedar embarazada, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Ok? La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y vea lo que dice el último. María respondió. Ojo, María cómo respondió. Seguro que es la misma respuesta de Zacarías, es muy diferente. Vea cómo respondió ella. Ella dijo: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Muy diferente respuesta tuvo María. Ok, yo quiero que pasito a pasito veamos versículo tras versículo de esto que acabamos de leer, ¿verdad? Y ver cómo es que Dios va abriendo la mente de María al sueño que Dios quería
ingresar dentro de la mente de María, dentro de la mente de Zacarías, dentro de la mente de Elizabeth, dentro de la mente de José, ¿verdad? Y así mismo yo quiero que usted se sienta identificado, porque yo estoy hablándole directamente a usted, porque así mismo es como Dios nos va revelando a nosotros un sueño que Dios quiere respaldar y apoyarnos a usted y a mí a realizar en esta tierra, en este mundo. ¿Ok? Para que usted y yo entendamos de que hay un propósito por el cual tenemos hijos, hay un propósito por el cual tenemos un trabajo, hay un propósito por el cual nosotros hacemos lo que hacemos todos los días y nos levantamos para hacerlo, porque hay un propósito. Y ese es el que usted y yo queremos tener respuestas de por qué es que lo estamos haciendo. Entonces, vamos a ir versículo por versículo. Versículo 34, a ver si lo ponen ahí arriba, pero yo creo que usted lo vea mientras yo se lo voy explicando. Pero María le pregunta, pero sabe un toque, Ángel, ¿cómo puede suceder esto si yo soy virgen? Y esto es un toque difícil de imaginar. Era un poco difícil imaginar que ella quedara embarazada sin que hubiera un hombre involucrado en este concepto, ¿verdad? Pero era así, era difícil de imaginarse, pero yo creo que fue una muy buena y honesta pregunta. Yo en realidad, viendo el texto, yo creo que es una muy buena pregunta y es honesta. O sea, explícamelo porque no entiendo. Y es en donde vemos en el versículo 35 que el ángel le empieza a explicar. Ok, el ángel empieza a decir, mira María, ¿sabes qué? Ok, me tranquilízate. Ok, mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, ok, con su poder te va a cubrir el Espíritu Santo y el bebé que tendrás será santo y será llamado el Hijo de Dios. Ok, Dios le empezó a revelar cuál era el rol que ella iba a tener en todo este asunto y cuál era el rol que iba a manejar Dios en todo este asunto. Ok, se vuelve algo en donde Él le empieza a abrir la mente a María. Que vamos al versículo 36 y es en donde Dios pone la evidencia sobre la mesa. Vea qué importante, yo quiero que usted empiece a pensar, porque cuando usted dice que usted tiene mamá o usted está casado con una mujer que es mamá, usted tiene que entender que todo esto lo vive una mujer y que aquí Dios yo creo que le habla a muchos de los que estamos aquí, sino que a todos. Pero Dios pone la evidencia. ¿Sabes qué? María, si tú tienes dudas, mira, tu prima Elizabeth, aún de alta edad, ha quedado embarazada. La gente decía que ella no podía quedar embarazada y aún así ha concebido un niño. Y está en su 6º mes de embarazo. ¿Quién hizo eso? De alta edad. ¿Quién cree usted que en ese momento no había duda para María, que estaba viendo un ángel y que le estaban diciendo eso en ese momento? Que era Dios el que acaba de hacer eso. Entonces, versículo 37 es un recordatorio de lo que está escrito en el versículo 35. ¿Y cuál es la verdad ahí? La verdad es de que la palabra de Dios nunca falla. La palabra de... Vean, yo he visto hombres fallar, yo he visto planes fallar, yo he visto sueños fallar, yo he visto muchos fracasos pasar, pero he visto que la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es lo que me mantiene a mí los pies sobre la tierra. La palabra de Dios es lo que nunca va a fallar. Versículo 38 es donde María lo dice, ¿sabes qué? Yo te creo, démosle. Yo soy de Dios y si eso es lo que Dios quiere de mí, pues que se cumpla. Y es en donde vemos en el versículo 39, si usted agarrara esta historia y la leería, yo creo que eso sería de mucha riqueza para usted. Pero es en donde vemos que María empieza a tomar pasos de fe. María dice, el día siguiente se levantó, ¿verdad? Se alistó y se fue a comprobar lo que el ángel le acaba de decir, de que esa Elizabeth, prima tía de ella, estaba embarazada. Y hay una parte muy linda que yo quiero resaltar de esto. Hay una parte muy linda que especifica que María, en ese momento en que ella salió de su casa en dirección a ir a ver a Elizabeth y a comprobar esto, dice que ella iba deprisa. La palabra usa la palabra prisa. La señal de un creyente. Ok, yo quiero que usted ponga atención a esto. La señal de un creyente cuando ha escuchado la voz de Dios, la señal de un creyente cuando ha escuchado la voz de Dios, determinado a ir a cazar ese sueño que Dios le acaba de revelar, sin demorarse ni un solo segundo. Qué lindo es cuando Dios le habla a usted directamente y le dice, mira, es por aquí. Y usted se levanta y usted no lo ve, pero usted dice, hay algo adentro que me dice que yo tengo que ir para allá. Y usted en prisa empieza a caminar. Imagínense a María cómo iba ese día.
tratando de recibir el concepto de que va a quedar embarazada sin un hombre estar involucrado, y encima de eso entender de que su prima tía Elizabeth estaba embarazada, y esa es la prueba que ella iba a buscar nada más para confirmar de que lo que escuchó y lo que vio es en serio, de que eso no fue una visión, de que eso no fue un sueño nada más en su mal dormir, etcétera, etcétera. A Elizabeth, por lo que estaba viviendo María, yo no sé si ustedes lo saben, pero María, pues obviamente queda embarazada, no está casada, y ármale números, ¿verdad? El tipo de chisme que se armó en ese pueblo, ¿ok? Porque una muchachita tan, ¿verdad? Y que no hay esposo todavía, que se entonces eso se volvió un revolú ahí. A Elizabeth, que es la prima tía, ¿verdad? El que pudiera recibir a María en su casa, a ella la pudieron haber humillado también. Y la palabra no dice eso, pero estaba convencida, Elizabeth estaba convencida de que Dios estaba haciendo algo grande en María también, y que María tenía algo que ver en todo este asunto. La palabra de Dios dice que María entró a la casa de Elizabeth y fue el encuentro más emocionante que usted puede leer sobre la palabra de Dios. Fue un encuentro excepcional. Dice que Elizabeth pegó un grito de gozo y de alegría cuando entró María al cuarto, cuando entró a la casa de ella. Dice que cuando el bebé Juan el Bautista estaba en la pancita de Elizabeth, sintió que María entró al cuarto. Ese bebé, dice que Juan agarró y saltó de alegría en el vientre de Elizabeth. Y es en donde dice que la palabra en ese momento Elizabeth, es en donde Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Si usted lo lee claramente, es en donde el Espíritu Santo entra a Elizabeth. Elizabeth empieza a hacer una declaración que, si usted le pone atención, usted no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Pero ella empieza a hacer una declaración que dice: ¿a qué me debo el honor de que la Madre del Señor visite mi casa? Hágale números a lo que Elizabeth estaba diciendo en ese momento. ¿A qué me debo el honor a que el Salvador entre a mi casa en un momento como esos? A que la mamá del Salvador entre a mi casa, al man que va a venir y va a cambiar el mundo entero, de todas las casas, entre a mi casa en este momento. ¿A qué me debo el honor? O sea, porque ya ella estaba teniendo una revelación de quién iba a ser su hijo y a quién le iba a abrir camino, ¿verdad? Encima de eso dice que el grito que recibe, yo no sé si usted ha recibido una presencia del Señor tan fuerte que usted que su boca no lo puede controlar, y pega un grito de gozo, de alegría, porque usted sabe que es el Espíritu Santo dentro de usted obrando. Yo quiero que usted se meta dentro de la historia, porque eso es importante, porque así es como nos habla Dios a nosotros cuando Él nos quiere revelar un sueño. Cuando usted tiene un plan a futuro, estas son las formas en que Dios le habla a uno. Por eso es que estamos enseñando esto en la iglesia, porque es importante que usted sepa a dónde es que usted va, por qué es que usted va para allá, con qué razón es que usted va respaldado o no va respaldado, o apoyado por Dios o no. Y es en donde cuenta la historia de que es donde Elizabeth se convierte la primera persona en declarar de que Jesús es el Mesías. Es en donde hace la declaración, es la primerita en decir: mira, Jesús es el Mesías. En el versículo 56, más adelante en esa historia, vemos que María terminó quedándose en la casa de Elizabeth, ¿verdad? Por casi 3 meses. Y dice que después de 3 meses volvió a casa. Ok, yo quiero extraer las mejores lecciones de este pasaje. La número 1, hasta las madres de milagros necesitan apoyo de otras madres. ¿Ok? Hasta las madres de milagros necesitan apoyo de otras madres. Mire, Dios creó 2 milagros en los vientres de estas 2 grandes mamás, pero también las unió con el propósito de que se motivaran mutuamente, ¿verdad? Y que se apoyaran mutuamente. El mismo Jesús se convirtió en evidencia de que Él fue criado en la familia correcta y por la mamá correcta. Es más, veámoslo en Lucas 2:52. Vea lo que dice. Dice sobre el crecimiento de Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y en qué crecía también? En el favor de Dios y de toda la gente. Es decir, el brother hay veces entraba en lugares en donde no lo conocían, pero tenía el favor de la gente. Cargaba el favor de Dios.
¿Por qué? Porque estaba siendo criado por las personas correctas. Vea, el diseño de Dios, papás, mamás, les estoy hablando a ustedes directamente. El diseño de Dios es perfecto, más cuando usted es criado y rodeado por relaciones saludables. Por eso es importante para nosotros como papás crear un ambiente saludable en relaciones en nuestro hogar para que nuestros hijos sean criados con ese ejemplo, con relaciones saludables. Lección número 2. Es en la ausencia de celos y envidia que usted va a poder libremente motivar genuinamente a otros, ¿verdad? Es un poco difícil motivar a otras personas genuinamente si usted tiene celos y envidia en su corazón. Entonces, pongámoslo otra vez en la historia. Elizabeth soñaba por años. Esa niña soñaba por años. Bueno, esa señora, porque ya era, dice que anciana. Esa señora soñaba por años quedar embarazada. Era algo que era sumamente importante para ella. Se volvió una situación emocional, se volvió una situación espiritual. Dice que se volvió hasta una situación psicológica donde la empezaron a juzgar también. Pero en el momento en que entró María a la casa de ella, se nota lo saludable que era Elizabeth en esta área. Que no le importó que ella estaba embarazada, que no le importó que Zacarías estuviera mudo, que no le importó que Juan era Juan el Bautista. Tanto que toda la atención en ese momento se trató de la historia de María y no la de ella. Ninguna malicia ni de celos. Yo no sé si su hijo o su hija compiten en algún deporte, pero yo no sé si a usted le cuesta a veces halagar al hijo o a la hija de su amigo, su compañero, o de esos papás que van a los juegos de su hijo o sus hijos y decirle: qué bien hecho, qué buen gol, campeón. Si a usted le cuesta, no le cuesta, ¿verdad? Y más sabiendo hay veces que ese niño probablemente juega mejor la bola que el suyo. Yo no sé si eso hay veces es difícil, pero entonces la pregunta que yo quiero hacer esta mañana es: ¿pero cómo le hago para escoger la felicidad por encima de la comparación? Recordemos que somos realistas y que vivimos en este mundo. ¿Cómo decido ser feliz en vez de compararme con otros como el mundo me lo enseña? Por eso pongo 2 de estas. Primero, ¿qué es lo primero que tengo que aprender? Tengo que aprender a agradecer lo que Dios me ha dado a mí primero. ¿Ok? Tengo que aprender. Mira, Dios, gracias por esto y esta niña, y esta esposa, y esta casa. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Ese es el primero, ¿verdad? Ser agradecido con lo que mi Dios me ha dado a mí es el primer paso. Vea el segundo. El segundo es aprender a celebrar los regalos que Dios le ha dado a otros, o que te ha dado a ti. No los míos. Sí, entonces, ¿por qué? Porque tengo que aprender a celebrar las victorias y los regalos que Dios le ha dado a otros. Es el segundo paso. Eso es importante, eso es necesario. Vea cómo sucede. Si yo empiezo a celebrar los regalos que Dios le dio a otros, primero, mira qué lindas las niñas o los niños de ella, ¿verdad? Bla, 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 bla. Pero en casa esas niñas son una cosa y en la iglesia son otras, porque y usted empieza. Y esa criquitadera, ¿verdad? Porque usted no está aprendiendo de que primero empieza a decir: mira, Dios, gracias por lo que tú me has dado a mí. Gracias por esto. Y eso no es egoísta, eso es entender de que yo tengo que dar gracias si es mucho, es poco, dar gracias por lo que Dios me ha dado a mí. Eso me va a ayudar a mí a entender que cuando Dios le da a otro, yo ya tengo lo que yo debo de tener. Ahora vamos a celebrar a mi hermano, vamos a celebrar a mi hermana, porque qué excelente que Dios le haya dado a ella o le haya dado a él. Qué necesario es hoy eso. En el mundo nos enseña a nosotros más bien lo opuesto. Cómo envidiar, cómo entrar en celo de que él tiene y yo no lo tengo, y por qué, y preguntas que son mundanas, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y aprendemos eso de Elizabeth. Ella también estaba embarazada, pero ese momento no se trataba de ella. Se trataba de la mamá que iba a dar a luz al hombre que traía la salvación al mundo entero. Ella no fue egoísta en ese momento. Eso nos lleva a nosotros entonces a la tercera lección. María se benefició del cambio de rutina y de la cena. Dice que ella salió al día siguiente y se fue de la casa de ella para ir a visitar a la prima. Y es el poder de poder conectar, ¿verdad? Y desconectar para salud propia. Hay veces salud mental. Primero se conectó con Elizabeth y esto ayudó a desconectarse de todos los vecinos chismosos tóxicos que la juzgaban a ella en el pueblo de ella, ¿verdad? Ejemplo, hoy en día desconectarnos de las redes sociales,
¿verdad? En aquel tiempo el pozo del pueblo era donde ibas para sacar agua, pero también era el mercado donde podías intercambiar para la comida del día o la comida de la semana. Y el pozo cerca de la casa de Elizabeth, no habían vecinos de María, y ahí ella podía estar limpia de mente, limpia de alma, ¿verdad? Se estaba desconectando de la gente tóxica que hay veces no le traía ese break que ella necesitaba. Usted y yo nos merecemos un break hay veces, de vez en cuando, con el propósito de refrescarnos, de resetearnos y de que nuestra vida se desintoxique hay veces de las cosas que estamos viviendo. Y termino con esta: tu historia puede inspirar a otros a que coloquen su confianza en Dios también. Ok, una cosa es escuchar esta historia que yo le estoy contando, y otra cosa es caminar con el que está dispuesto a caminar contigo hasta ver que este sueño es hecho realidad. Ok, una cosa es que yo le cuente esa historia, y otra cosa es de que usted lo haga suya la historia y usted camine con el que quiera ver ese sueño hecho realidad en su vida. ¿Ok? Así que usted tiene que permitir que Dios hable a su vida, que Dios le guíe su camino, que Dios le siembre el sueño, y que usted entienda cuando Él está hablando y de qué forma lo vas a desarrollar y por qué y cuándo. ¿Ok? Porque hay veces somos cerrados, así como Zacarías. ¿Cómo? ¿Y cómo puedo asegurar usted a mí que eso va a ser incierto? Es pregunta equivocada. No, que se haga tu voluntad, así como dijo María. ¿Sabes qué? Si yo soy de ti, Dios, que se haga tu voluntad. Póngase sobre sus pies. Quiero orar por todos los sueños que Dios está empezando, las semillitas de sueños que Dios está empezando a dar en esta iglesia. Y yo quiero recordar que dentro de esas semillitas hay cosas difíciles, como las que hablaba al principio de este mensaje. Pero yo quiero que hoy, saliendo de aquí, un día como hoy, y más si me estás escuchando ahorita por Facebook, por Instagram o por YouTube, yo quiero decirte que hoy es un día en donde tienes que salir de este momento y hacerlo real. Si tu mamá, si tu hermana, si tu papá, si alguien está de mal humor, hoy es un día en donde tú tienes que entender. Probablemente ellos no tienen a la mamá a la par, probablemente la tienen muy lejos, probablemente ya no la van a tener nunca más. Y hay veces la forma de reaccionar es que uno se enoja, que uno no está bien. Y aquí por eso es que predicamos sobre la relación de dos mamás que tenían hijos con propósitos, ¿verdad? Y que estaban presentes en la vida de esos hijos. Y sin juzgar, pero qué importante es entender el sueño de Dios y la voluntad de Él, que todo lo hace con perfección. Se lo dice a alguien que mi mamá está ausente en mi vida, pero que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Y uno puede entender la visión del Señor, y uno puede entender el camino del Señor, y uno puede salir adelante. Con mamá siempre tenemos que saber que va a haber una bendición, pero con papá de Dios nadie, nunca fallará esa palabra en donde Él nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros, amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos cada mamá, bendecimos a cada papá, bendecimos a cada niño, a cada niña, bendecimos hoy las relaciones, los lazos, bendecimos esta familia, bendecimos esta iglesia, señores, y bendecimos los sueños que tú estás depositando en esta iglesia, en el nombre de Jesús, Padre Santo, creyendo de que tú lo vas a desarrollar a la próxima dimensión, que todo lo que ellos toquen, todo lo que ellos sueñan, que todos los pasos que ellos tomen, los lugares donde la planta de sus pies van a pisar, se van a convertir en terreno y tierra de ellos, tierra conquistada porque tú se las entregaste primero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos